Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el mismo. Continuando con nuestra programación, estamos con bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos Olivares en su segmento Comunicados con él. Así que, María Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, bien Jorge. Muy contenta de poder estar o participar en este segmento. Entonces, nuevamente gracias. Bueno, iniciamos con nuestro tema entonces. Claro que sí. Buenos días. La verdad estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a participar en este segmento de comunicados con él. Y cuando recibí la invitación, yo decía, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema que se tiene que dar en este segmento? Específicamente por el concepto. Y hace ya tiempo yo he recibido esta enseñanza. Por algunas circunstancias, recientemente la he tocado nuevamente, entonces creo que esto es muy importante. El título es Intimidad con Dios porque cuando nosotros estamos comunicados con Él, digo, lo esencial que tenemos que tener es esa intimidad con Él, esa cercanía con Dios. Por eso he puesto el título Intimidad con Dios, y que había un concepto que viene en esta enseñanza que estoy tratando de resumir para que considerar todo, y decía decir a Dios cuanto tengamos en el corazón, como cuando uno habla con un querido amigo, personas que no tienen secretos entre sí. No pesan sus palabras porque nada tienen que ocultar y tampoco tienen que buscar algo que decir. Una conversación familiar y sin reservas. Entonces, imagínense lo que nosotros necesitamos para tener esa intimidad con Él. Para que podamos abiertamente, porque Él conoce, Él sabe todo de nosotros, pero inclusive hay cosas ocultas que nosotros no sabemos. Dice, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, para tener esa intimidad, aquí hay unos pasos que debemos seguir para poder alcanzar esa intimidad donde nada hay oculto que Dios no conozca de mí y que yo también conozca, y también que conozca de quién es Él. Por eso es tan esencial que nosotros leamos su palabra, porque en su palabra vamos a conocer su carácter. Y bueno, ahora toca conocer nuestro carácter, cómo estamos delante de Él. Y bueno, hay 7 pasos que hay que seguir, y es un poco, digamos, no extenso, pero sí amplio o es profundo. Y es muy difícil en 30 minutos poder tocar cada punto. Sin embargo, quiero hacerlo de una manera general, tratando de cubrir los 7 puntos. Algunos momentos no voy a profundizar precisamente para tratar de cubrir. Dios permita que en otra ocasión pueda profundizar más en cada uno de los puntos. Y entonces el primer punto es la batalla por mi mente. Dice, yo soy quien genero esta batalla. Si elijo la verdad y que Dios me concede el arrepentimiento. O sea, yo genero esta batalla en mi mente. ¿Qué hay en mi mente? Que Dios descubra esa verdad que hay en mi mente, para que una vez que reconozca lo que hay, yo pueda tener arrepentimiento. Recuerden que esto es la intimidad con Él, es conocer todo de mí y conocer todo de Él. Ahora, recuerden que Él tiene conocimiento de nosotros, Él es omnisciente, todo lo sabe.
todo lo sabe. Inclusive cuando nosotros llegamos en oración ante Él o cuando llegamos ante su presencia, Él conoce aquellas cosas que inclusive nosotros no queremos repetir, pero Él ya lo sabe. Nuestras situaciones, lo que estamos enfrentando, nuestros miedos, todo lo conoce. Dice que mi vida en libertad en Cristo será el resultado de lo que decida creer, confesar, perdonar, renunciar y abandonar. Esa va a ser mi libertad. Esa va a ser mi libertad para poderme yo comunicar con Dios de una manera tan efectiva que que yo pueda platicar con toda libertad con Él. La renovación de mi mente y la conformación a la imagen de Dios son procesos que duran toda la vida. O sea, estos pasos constantemente tengo que estarlos haciendo. Y aún así, Dios va a ir profundizando más sobre la vida de cada uno de nosotros. Y desde luego, cada paso, el centro es mi relación con Él. O sea, ¿qué tanto le conozco que puedo tener la libertad para hacer cada uno de los pasos? Dice que la falta de solución, aquí por ejemplo estamos diciendo que el punto 1 es la batalla por mi mente y vamos a ir tocando los siguientes puntos, pero dice que la falta de solución para cualquiera de estos problemas afecta o va a afectar mi intimidad con Él y también mi vida de oración. Si yo no resuelvo estos 7 puntos, voy a tener problemas. Entonces, por eso es muy importante que lo hagamos. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es algo tan importante, a veces los confesamos, pero aquí no termina el versículo, dice, y el que se aparta. Entonces, no solo debo de confesarlo, sino también apartarme. O sea, no a volverlos a hacer, quitarme, a hacerme a un lado. Entonces, este es el complemento de este versículo. En 2 Corintios 4:1-12 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no dando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, aquí dice, renunciemos a todo lo oculto y a todo lo vergonzoso que hay dentro de nosotros. Porque recuerde, estamos ante un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo. Entonces tenemos que renunciar a todo lo que hay en nosotros, a todo lo que no se alinea a esa comunión con ese Dios santo. Aquí hay algo importante, dice, confía en Dios y en su dirección. Él va a ayudarnos a tener este proceso. Dice en 2 Timoteo 2:24-26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué tan importante es conocer la verdad? Entonces, ¿qué tan importante es que en mi mente tenga yo verdad? ¿Qué tan importante es que yo camine en la verdad? Dice, entonces, vamos a paso 1. Primero es la batalla de mi mente, es como iniciar, cómo empezar este proceso. Y el paso 1 es falsedad frente a la realidad. Entonces dice, ¿qué es falso? Es renunciar a cualquier actividad o grupo que niegue a Jesucristo o ofrezca dirección por medio de alguna fuente que no sea la autoridad de la Biblia.
Cualquier cosa que yo esté o que haya puesto en mi mente o que tenga conocimiento en mi mente de cualquier cosa o grupo o que niegue a Jesucristo o ofrece dirección por medio de alguna forma de enseñanza, de caminos, de forma de actuar, eso es es cambiar la realidad de Cristo por todas esas enseñanzas. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos involucrado en nuestra vida pues con enseñanzas que por desconocimiento pues no teníamos ahí enormidad, no sé, yo vengo de una familia católica, el mormonismo, no sé, estudio del uso de la Ouija, cualquier enseñanza que nosotros hayamos recibido anteriormente, que niegue a Jesucristo, ese es el primer paso. Yo tengo que sacar esa falsedad por la realidad de la Biblia, por la realidad de Jesucristo. El paso 2, el engaño frente a la verdad. La palabra de Dios es verdad y es necesario que aceptemos su verdad en las partes más íntimas de nuestro ser. ¿Cuántas veces nosotros decimos que es la verdad, la Biblia es la verdad, pero realmente si la palabra de Dios es verdad, entonces todo lo que está fuera de esa verdad es un engaño. Y tenemos que quitarlo, tenemos que sacarlo. En Salmo 51:6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sintamos o no que es la verdad, necesitamos creer que sí lo es. Puede ser que cuando yo lea algo, piense que no, pero no es lo que yo sienta, sino yo debo de creer que esa es la verdad. Jesús es la verdad, lo hemos leído, pero eso debe de caer dentro de lo más íntimo de mí, que Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cualquier otro espíritu es un espíritu de mentira. Entonces el Espíritu Santo es el único espíritu de verdad. Y la palabra, o sea, su Biblia, esa es la verdad. Yo tengo que tener esto, creer en esto en lo más profundo, o sea, dentro de mis pensamientos, dentro de mi voluntad, dentro de mis emociones. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y su palabra es la verdad. Entonces, fíjense qué importante es, jamás debemos engañar, mentir, exagerar, decir medias verdades o participar en cuestiones que se relacionan con falsedades. Hace ¿qué será? Como más o menos unos 5 meses, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿miento? Pregúntenle, estén delante de Él y díganle, Señor, ¿yo miento? Y Él trajo a la luz que había situaciones que me ponían en conflicto que por justificarme si mentía o no decía toda la verdad. Y tenemos que, así como Jesús es verdad, el Espíritu Santo es verdad y su palabra es verdad, nosotros también tenemos que decir la verdad. Cambiar, el paso 2 era cambiar el engaño frente a la verdad. Siempre tenemos que decir la verdad. La verdad debe de estar dentro de nosotros. En Juan 8:32-36 dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la mentira es un pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, cuando nosotros pecamos somos esclavos. Y dice, y el esclavo, o sea, cuando nosotros no somos hijos de Dios, sino estamos en mentira, somos esclavos de la mentira. Y dice que el esclavo, porque somos esclavos, no permanecemos en la casa, no permanecemos con Dios. Pero el hijo, cuando somos hijos verdaderos, entonces nosotros permanecemos en Dios. Así que si el hijo os liberará, seréis verdaderamente libres. Cuando Dios nos quita de la mentira a la verdad, entonces somos realmente libres. El punto número 3, aquí hay cosas muy profundas, pero les repito, por cuestiones de tiempo yo quisiera avanzar. Paso número 7, es amargura frente al perdón. Dice, se nos manda a deshacernos de toda amargura en nuestra vida y perdonar a otros, así como hemos sido perdonados. Hace algún tiempo, de hecho en la oración del Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, imagínense, cuando no perdonamos, no estamos permitiendo que cuando nosotros hayamos cometido alguna falta, podamos ir al Padre y decirle, perdónanos. Ahí es tan claro, dice, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Por qué es importante perdonar? En Efesios 4, 31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, dice aquí que que debemos de perdonar para que nos quitemos de toda amargura, de todo enojo, de toda ira, de toda gritería. Cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja sobre nosotros. Recuerden la parábola del siervo injusto. Dice que el siervo le pidió que tenía una deuda con su señor y le pidió que lo perdonara. Y él le perdonó y era una deuda impagable. Y sin embargo, cuando otro consiervo a él le pidió perdón, él no quiso perdonar. Y dijo el Señor le dijo, envíenle a los verdugos. Entonces, ¿cuáles son los verdugos? La amargura, la ira. Entonces, es tan importante que perdonemos. Perdonar no es olvidar, el perdón es una elección, una decisión de mi voluntad. No es como me siento, porque si yo lo hiciera por mis sentimientos, no lo haría. Entonces, es una decisión. Y entonces, cuando yo voy a perdonar, no puedo decirle, Señor, ayúdame a perdonar, porque Él ya lo hizo. Él ya me ayudó a perdonar y va a estar ahí en mi proceso que yo perdone, pero tampoco puedo decirle, Señor, quiero perdonar, porque eso solamente me está eludiendo la decisión. Tengo que decir, Señor, decidí perdonar. El punto número 4 es rebelión o sumisión. Hay una falta general de respeto por los que están en autoridad. Están en gobierno y nosotros a veces somos tan culpables como el resto de la sociedad al abrigar un espíritu crítico y rebelde. En primera de Pedro 2:17, y tomo esto porque a veces nosotros estando en Cristo juzgamos a nuestras autoridades, juzgamos incapacidades, juzgamos cuando dice que toda autoridad fue puesta por Dios. La línea de autoridad, digamos que el principio de autoridad es la obediencia y el principio de Satanás es la rebeldía. En 1 Pedro 2:17 dice, honra a todos, ama a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey.
Dios estableció todos los gobiernos y potestades y Él exige de nosotros la sumisión para nuestra protección espiritual. Él puso ese candado, ese conducto, o sea, su reino se basa sobre autoridad. Entonces, si nosotros queremos estar protegidos, lo hacemos a través de esa sumisión a esa autoridad. Eso no quiere decir que cuando esa autoridad genere o esté encima de los principios de Dios, nosotros obedezcamos, pero tengamos cuidado porque a veces no queremos someternos porque no queremos hacer lo que nos digan. No quiere decir que no estén ellos cumpliendo con esa autoridad que Dios les ha dado, sino que nosotros somos quienes en rebeldía no queremos hacer lo que ellos nos están indicando. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, en 1 Pedro 2, 13, 16, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. Rebelarse contra Dios y la autoridad establecida es un pecado muy fuerte. Si recuerdan, dice que es como, la Biblia dice que la rebeldía es como hechicería y que es tan mala como la idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos poniendo como dioses al rebelarnos, al decir no. Esto no es lo que tú me das, lo que yo decido hacer, eso es. El estar bajo autoridad es un acto de fe. Al someterse, confía en que Dios actuará por las líneas de autoridad que ha establecido. Entonces, cuando yo me someto, estoy confiando en que Dios actuará. Y ustedes pueden hacerlo. Cuando nos cuesta someternos a una autoridad establecida, ya sea un esposo o en el caso de una esposa, porque a veces la falta de amor del esposo a la esposa está generando rebeldía. Entonces, él está siendo rebelde porque no está haciendo la voluntad de Dios al decir que ame a su esposa. Normalmente es contra el gobierno civil lo que ha puesto con padres, maestros, empleadores, sean nuestros jefes anteriores o presentes, nuestros líderes de la iglesia y sobre todo a Dios. El quinto punto es orgullo frente a la humildad, frente a humildad. Orgullo frente a humildad. El orgullo dice, no necesito la ayuda de Dios, sin nadie. Necesitamos a Dios y no necesitamos unos a otros. O sea, el orgullo dice, no necesito la ayuda de Dios ni de nadie, pero es todo lo contrario. Necesitamos a Dios en nuestra vida y nos necesitamos unos a otros. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El orgullo es el desarrollo, la actitud o la actividad de mi carne. Entonces en Proverbios 3:5-7 es fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces la humildad es la confianza puesta correctamente en Dios. En él puedo confiar, no en mí. En él puedo, él es el único en el que puedo confiar. El punto número 6 es servidumbre o libertad. Nos sentimos atraídos en un círculo vicioso.
pecamos, confesamos, pecamos, confesamos. Y este círculo parece no terminar. Podemos desalentarnos mucho y ceder para entregarnos a los deseos de la carne. Como es constante esa repetición de que cometemos una falta, pecamos y lo confesamos y lo volvemos a hacer, es algo que nos dice que nos desalentamos, o sea, no puedo con esto. Y entonces cedemos, o sea, decimos, no puedo con esto, y pues lo sigo haciendo, porque como no puedo, voy a seguirlo haciendo. Pero recuerden que es servidumbre. Entonces, Dios nos trajo a libertad y en Él sí podemos. Él, con Él sí podemos, dice, para hallar libertad debemos seguir lo que dice Santiago 4:7. Dice así, que sométanse a Dios. Entonces, ¿qué es someterme a Dios? Dice, por medio de la confesión de pecado y el arrepentimiento, apartarse del pecado. Ese sería así que me someto a Dios. Entonces, confieso mi pecado, me arrepiento, y ¿se acuerdan lo que decíamos la parte? No solo es confesarlo, sino me aparto. Ya no sigo nuevamente con ese círculo de servidumbre al pecado. Me aparto. Eso es el primer punto, dice someterse a Dios. Eso sería someterme a Dios. Y después dice, resistan al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Rechazo sus mentiras. Cuando yo creo en la verdad de lo que la palabra dice, cuando viene una mentira, por ejemplo, a mi mente que dice, no vas a poder, ¿cómo crees? Tengo que rechazarla. Porque dice Dios que soy poderoso y que tengo autoridad en Cristo Jesús. Y el final del versículo dice, y él huirá de ustedes, Satanás huirá. Entonces, ¿por qué va a huir? Porque vamos a andar en la verdad y nos vestimos de toda la armadura de Dios. Recuerden que Él nos ha dado una armadura espiritual. También recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y Él nos ha dado, Satanás es un espíritu también. Entonces, Él nos ha dado esas armas espirituales para colocárnoslas, para usarlas. Entonces, así Él va a huir de nosotros, porque cuando nosotros estamos cimentados en la verdad, Él tiene que huir. Es como constantemente mentira, no vas a poder con esta situación. ¿Sabes? Dice Dios, sí, eres más que vencedor en mí, en Cristo. Y finalmente el paso número 7 son maldiciones o bendiciones. La Biblia dice que dice, Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda y tercera generación. Entonces tenemos también que quitar o hacer ese paso. Dice, usted no es culpable del pecado de ningún antepasado, pero debido al pecado de ellos, o sea, al pecado de nuestros antepasados, usted podría estar genéticamente predispuesta a ciertos poderes o debilidades y recibir la influencia de la atmósfera física y espiritual en que fue criado. O sea, es como la genética también espiritual, genética física. Nosotros podemos detectar esa genética física porque nos parecemos en el tono de nuestros ojos, el color de nuestros ojos, en el tono de nuestro cabello, en nuestra, si somos delgados, o físicamente lo podemos tener, pero también podemos recibir herencia genética en cuanto a los pecados de nuestros antepasados. Entonces, tenemos que hacer una declaración que nosotros nos arrepentimos de lo que ellos hayan hecho en oración. Y finalmente, tenemos que tener segura nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hijos de Dios. Somos amigos de Cristo, hemos sido justificados. Por eso es tan importante leer la palabra,
Estoy unida con el Señor y soy un espíritu con Él. He sido comprado por precio. Pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy santo. He sido adoptada como hijo de Dios. Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo. He sido redimida y perdonada de todos mis pecados y estoy completo en Cristo. Cada uno de los pasos cuando ustedes vayan a Dios, háblenlos, pídanle que Él les revele qué hay en cada uno de ustedes de falsedad frente a la realidad, qué hay en cada uno de amargura frente a perdón, qué hay de rebeldía o sumisión, qué hay en ustedes de orgullo frente a humildad, qué hay de servidumbre a libertad y qué de maldiciones o bendiciones. Y Él los sacará a la luz. Recuerden, Dios es luz. Muchísimas gracias. Espero que esta enseñanza no solo sea algo que quede en su mente, sino también caiga en su corazón como una verdad y puedan ponerla en práctica. Muchísimas gracias.